Mis amores, mis chismosos empedernidos. Un abrazo gigante a todos y bienvenidos una vez más a su rincón favorito del ciberespacio, donde el drama turco se sirve con cuchillo y tenedor. Hoy prepárense para un festín de información porque vamos a desmenuzar, cual pollo al espiedo, las declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Agarren sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje lleno de teorías, especulaciones y por supuesto mucho pero mucho chisme. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin no son simplemente dos nombres en el firmamento de las estrellas turcas. Son un fenómeno, una leyenda, un antes y un después en la historia de las parejas televisivas. Su amor, nacido entre los sets de grabación de Sen Kalkam, o Love is in the Air, trascendió la pantalla y se convirtió en un cuento de hadas moderno con alfombras rojas, viajes exóticos y una legión de fans suspirando a cada instante. Pero como todo cuento de hadas que se precie, este también tuvo su final amargo. La noticia de su separación, hace ya algún tiempo, golpeó a la comunidad de fans como un rayo en pleno verano. Las teorías abundaron, las especulaciones se dispararon, y el corazón de muchos quedó hecho pedazos. Desde entonces ambos han mantenido un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande enfocada en sus proyectos actorales y en su floreciente carrera como imagen de importantes marcas, Kerem, explorando nuevos horizontes y consolidándose como uno de los galanes más solicitados de la industria. Sin embargo, la llama de la esperanza, alimentada por el recuerdo de su romance y el anhelo de sus fans, nunca se apagó del todo. Y ahora, mis amores, esa llama ha vuelto a encenderse con una fuerza inusitada gracias a unas declaraciones que Hande ha hecho recientemente en una entrevista para una revista turca de renombre. Prepárense porque aquí viene el bombazo. En esta entrevista Hande se abrió como nunca antes, hablando de sus proyectos, sus ambiciones y por supuesto, de su relación con Kerem. Pero fue una pregunta en particular la que desató la tormenta: ¿qué significó Kerem Bürsin en su vida? Y la respuesta de Hande, resonó en cada rincón del fandom turco y latinoamericano. Con una sinceridad palpable, Hande describió a Kerem como mi héroe, mucho más que amor. Sí, mis vidas, lo han escuchado bien. Mi héroe. Estas dos palabras, cargadas de un peso emocional inmenso, han provocado un terremoto de proporciones épicas en las redes sociales. Los hashtags #Hande Kerem, #Hande Erçel, #Kerem Bürsin se han convertido en trending topics globales, y los análisis, las teorías y las especulaciones inundan cada plataforma digital. ¿Qué quiso decir Hande con esto? ¿Acaso está insinuando que Kerem la rescató de alguna situación difícil? ¿Se refiere a que él la inspiró a superar sus miedos y a alcanzar sus metas? ¿O simplemente está expresando la profunda admiración y el respeto que siente por él, más allá del amor romántico? Vamos a desentrañar este enigma, mis detectives del corazón. Analicemos el contexto en profundidad. Hande y Kerem no solo fueron pareja, sino que también fueron compañeros de trabajo, amigos y confidentes. Compartieron largas jornadas de grabación, viajes interminables, eventos promocionales y la presión constante del ojo público. En ese tiempo seguramente se enfrentaron a desafíos juntos, se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, y celebraron los triunfos como un equipo. Es muy probable que Hande vea a Kerem como alguien que la ayudó a crecer tanto a nivel personal como profesional. Recordemos que el mundo del espectáculo es un ambiente exigente, competitivo y a menudo despiadado. La presión de los medios, las críticas constantes, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede ser abrumador. En este contexto, contar con el apoyo incondicional de alguien en quien confías plenamente puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la felicidad y el sufrimiento. Y quizás Kerem fue ese apoyo incondicional para Hande. Quizás él la ayudó a navegar por las turbulentas aguas de la fama, a mantener los pies en la tierra y a no perder de vista sus objetivos. Quizás él la animó a perseguir sus sueños, a superar sus inseguridades y a convertirse en la mujer fuerte y exitosa que es hoy en día. Pero la cosa no acaba ahí, mis amores. No olvidemos que la relación entre Hande y Kerem no se limitó al ámbito romántico. Ellos también eran amigos, compañeros de trabajo y confidentes. Es posible que más allá del amor, Hande valore la amistad y el compañerismo que compartieron, y que vea a Kerem como un amigo leal, un mentor y un confidente. En este sentido, la expresión, mi héroe podría estar haciendo referencia a la valentía y la integridad de Kerem como persona. Quizás él la inspiró a ser más auténtica, a defender sus convicciones y a luchar por lo que cree.
Quizás él la ayudó a encontrar su voz y a alzarla con orgullo. Y por supuesto, mis chismosos favoritos, no podemos descartar la posibilidad de que Ande esté dejando la puerta abierta a una reconciliación. Al describirlo como mi héroe, ella podría estar transmitiendo un mensaje subliminal de que todavía siente algo por él y que está dispuesta a darle una segunda oportunidad a su relación. La esperanza es lo último que se pierde, dicen por ahí. Y en el mundo del espectáculo, donde los romances van y vienen a la velocidad de la luz, todo es posible. Quién sabe, quizás el destino tenga preparado un reencuentro para Ande y Kerem, un nuevo capítulo en su historia de amor. Sin embargo, debemos ser cautelosos y no sacar conclusiones precipitadas. Ande es una persona reservada y es poco probable que revele sus verdaderos sentimientos en una entrevista. Es posible que simplemente esté tratando de mantener una relación cordial con Kerem y de evitar controversias. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones de Ande han reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de peticiones de reconciliación y de análisis exhaustivos de cada palabra de la entrevista. Los fanfiction han resurgido con fuerza, y los montajes de fotos y vídeos inundan TikTok y Instagram. ¿Pero qué piensa Kerem de todo esto? Hasta el momento él no ha hecho ninguna declaración al respecto. Ha preferido mantenerse al margen de la polémica y concentrarse en sus proyectos profesionales. Sin embargo, es inevitable que estas palabras de Ande hayan tenido un impacto en él. ¿Estará considerando la posibilidad de una reconciliación? ¿O preferirá seguir adelante con su vida, sin mirar atrás? Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Ande y Kerem. Lo que sí es seguro es que su historia de amor seguirá fascinando a sus fans durante mucho tiempo. Y nosotros, desde este canal, seguiremos de cerca cada uno de sus pasos para mantenerlos informados de todas las novedades, con el chisme más fresco y jugoso del momento. Mientras tanto, los invito a reflexionar sobre el significado de las palabras de Ande. ¿Qué creen ustedes que quiso decir con mi héroe, mucho más que amor? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Quiero saberlo todo, mis chismosos. Bueno, mis amores, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de las declaraciones de Ande Erçel sobre Kerem Bürsin. Recuerden que hemos explorado las posibles interpretaciones de sus palabras, desde la admiración y el respeto hasta la posibilidad de una reconciliación. Y por supuesto, hemos analizado el impacto que todo esto ha tenido en los fans y en la prensa. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de chisme y especulación. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan de todo este drama. ¿Son team reconciliación o prefieren que cada uno siga su camino? La polémica está servida. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Ande y Kerem, y suscribirse a mi canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos llenos de chisme. Hasta la próxima, mis amores.